accedían. Bueno, un dicho que en aquella época que registré era: en una ocasión un paciente, al referirse al modo en que las mujeres ascendían cada vez más en su lugar de trabajo, el cual temía perder por esa razón, expresó a viva voz y con mucho enojo en el consultorio: pero ¿hasta dónde van a llegar? Ya tienen hasta la presidencia del país, ¿no? Esto muestra un poco el enojo y el estupor ante el avance de las mujeres para algunos varones, ¿no es cierto? Yo asocié esto de la mujer, se habla bastante mal de las mujeres. Los varones a veces, las mujeres hablan mal de los varones y los varones hablan mal de las mujeres. Registraba palabras como, bueno, la bruja de mi mujer, después en el caso de un varón que temía a una mujer porque decía que era come hombres, que era muy avasallante, y que no sabía si iba a poder estar con esa mujer tan avasallante. Entonces, bueno, lo relacioné un poco con los mitos que hay en nuestra cultura, ¿no es cierto? La mujer como causa de males para los hombres está relacionada con mitos ancestrales como el de Pandora y Eva. El mito griego de Pandora, quien por su curiosidad disemina los males en el mundo, siendo así culpable de todos los desastres ocurridos a la humanidad. Y Eva, la primera mujer de quien heredamos el pecado para el cristianismo, de quienes heredamos el pecado original que padecemos todos los humanos. O sea que las mujeres no estamos bien vistas desde hace mucho tiempo. Simone de Beauvoir planteó en su libro de 1949, El segundo sexo, la célebre frase: la mujer es lo otro del hombre, es la otredad. Yo soy lo absoluto, la mujer es lo otro. Donde marca el lugar de la mujer en la sociedad y en la cultura desde ese momento. Yo ahora en un curso hice la pregunta si esto sigue vigente y la mayoría contestó que sí, que sí, todavía en algunas cosas sigue vigente. En estos discursos actuales también escucho que las mujeres siguen funcionando como lo otro negativo, construcciones cargadas de mitos que se entraman con deseos singulares que provocan vínculos plenos de conflicto y donde no aparece la mujer como sujeto, ni su palabra, ni su deseo. Esto pasa a veces cuando varones hablan de su esposa o su novia, pregunto, ¿pero ella qué dice? ¿Qué quiere? Y como que hay un silencio, ¿no? Como que no se... Es muy difícil hablar de eso. Además, la lógica binaria y patriarcal implícita en nuestra cultura las ha dividido en buenas y malas, en dulces criaturas inocentes que aparece por ejemplo un hombre enamorado mayor de la princesita, esta idealización, y que tiene que ver también con el ser poderoso frente a la princesita, ¿no es cierto? Generalmente las princesitas son menores, mucho menores, ¿no es cierto? Entonces, en dulces criaturas inocentes, como decía un varón, y en malvadas come hombres, en asexuadas esposas y en chicas sexys. Estas expresiones están sacadas de esos discursos. Las atractivas, tal como cuentan las leyendas, en general son peligrosas. Y cuando pierden el atractivo para la mirada masculina, ya no son más peligrosas, sino indiferentes. Bueno, sobre este tema dejo algunos interrogantes, porque yo no tengo tampoco la respuesta, ¿no es cierto? ¿Es que las mujeres para estos varones no existen como sujetas con deseos propios? Estas actitudes son efectos del neoliberalismo que convoca a la individualidad más absoluta y a descreer del prójimo, del semejante. Eso lo dejo planteado ahí. En otro trabajo analizo el discurso de femicidas a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto? No es que haya hecho entrevista femicida como hizo Rita Segato, que hizo muchísimas entrevistas a violadores. Acá en este caso yo tomo discursos que recopilo de los medios de comunicación. Y titulé ese trabajo una frase que dijo un femicida: conmigo no se juega.
masculinidades violentas y el femicidio como acto disciplinador. Por ejemplo, otras frases son: te voy a golpear donde más te duele, no me quedaba otra, no aguanté más a ella y a su familia, yo siempre dije que conmigo no se juega. La frecuencia y la crueldad con que se producen estos acontecimientos, en este momento creo que el último es 1 cada 37 horas, nos motivan a preguntar: ¿cuál es el valor que tienen las vidas de esas mujeres para los femicidas? ¿Son cuerpos que importan al grado de llevarse consigo la propia vida del sujeto? Porque al matarlas a veces se suicidan o van presos, ¿no es cierto? ¿O son cuerpos desechables, tirados a la basura, a ríos, a arroyos quemados, colocados en bolsas de residuos? Porque es toda una significación esa también, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que se quiere dejar a través de tales actos destructivos? Y bueno, en esta investigación hay muchos que también dicen me puso, me hizo, por ejemplo, analicé la serie de Monzón, que decía, mirá cómo me volvés loco, mirá, y justo en ese momento estaba la denuncia de Thelma Fardín que decía, mirá cómo me pones, ¿no? O sea, siempre es la otra la que motiva el acto criminal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para estos varones no es aceptable que la mujer tenga deseo, que tenga, porque en todos los casos son mujeres que han intentado romper el vínculo que tenían. Digamos que en su mayoría los femicidios está realizado por parejas o exparejas o varones que tuvieron una relación con esa mujer, ¿no? Que no podemos decir relación amorosa, ¿no? Porque culmina con esto. Y que no toleraron de alguna manera la traición o el abandono. Entonces quiere decir, la pregunta que dije tenía que ver, ¿es tan importante la mujer que ellos no pueden continuar su vida? ¿No? Porque esta paradoja que por ahí parecen indiferentes, que lo voy a retomar a esto ahora, parecería como que hay una indiferencia hacia la mujer por ciertos maltratos que se dan actualmente, pero por otro lado es tan importante que la tengo que matar para continuar mi vida o para volver a restaurar mi masculinidad. Porque el hecho de que ser traicionado o abandonado por una mujer hace que caiga ese ideal de masculinidad, ¿no es cierto? Entonces, esta sería una manera de este pasaje al acto de restaurar esa masculinidad perdida. Y acá me pregunto, tal vez esa mujer funcionaba como un complemento, sostén, ejercía cuidados, les otorgaba el estatus de varón, de hombre, esposo, jefe de familia, y estas mujeres se salen de su sitio histórico, el sitio histórico de estar al lado de un hombre, sino que lo abandonan o lo traicionan. Bueno, acá aparece algo que no había nombrado todavía, que es propio de esta época, que es el narcisismo, ¿no es cierto? En este caso se perdió el narcisismo, digamos, ¿no? Que se pretende recuperar. O sea que el acto tendría un significado reparatorio de la autoestima dañada del sujeto, quien a partir del movimiento que se desprende del homicidio intercambia su lugar de abandonado realizando un pasaje que lo muestra como potente y al mismo tiempo transforma a la víctima en desecho. Esa es una interpretación mía. Y acá pasamos a lo que estoy pensando actualmente en relación a la elección de un presidente con una masculinidad violenta. Perdonen si alguno lo votó, pero no lo puedo soslayar, ¿no? Porque en este momento creo que es muy importante este reforzamiento de esta masculinidad que podríamos decir ya primitiva, ¿no es cierto? Si bien considero que hay muchísimos factores políticos, económicos, sociales, que no es el fin de esto analizarlos, pero que existen, la pandemia, malos gobiernos,
la pobreza en ascenso, guerras y violencia social en todas partes del planeta, analizo esto desde la perspectiva de género y de las masculinidades. La masculinidad patriarcal está asociada al poder, a la fuerza, a la acción, desmintiendo el lado oscuro de quien no muestra ningún rasgo de sensibilidad ni humanidad. Según los datos de encuestadora, los votantes de Milei son un 70% de jóvenes menores de 24 años. Es la generación, algunos dicen de 30, otros de 24. Es la generación que se llama Z o Centennial, que desde que nacieron con él, dice así, nacieron con el celular y la computadora bajo del brazo. Porque la anterior, los millennials, en la infancia tuvieron el acceso a todo esto. Estos nacieron ya. Tengamos eso en cuenta, nacieron así. Y es decir, que estamos ante un predominio de varones jóvenes, casi adolescentes. Y muchos lo han elegido al candidato, esto está dicho en un video, porque defiende a los hombres. Para tratar de entender este fenómeno, viene en mi ayuda un texto del sociólogo estadounidense y portavoz de la Asociación Nacional de Hombres contra el Sexismo, Michael Kimmel, que escribió un libro titulado Hombres, entre paréntesis, blancos cabreados. La masculinidad al final de una era, donde realiza un análisis del electorado de Donald Trump y lo caracteriza como la rabia del hombre blanco. Su tesis es que la ira del hombre blanco brota de la potente fusión de dos sentimientos, la superioridad y el victimismo, y afirma que la victoria de Trump en su momento y el auge de la ultraderecha en Europa ratifican su tesis. Dice el autor que la humillación proviene de un sentimiento de fracaso económico, en la medida en que no pueden continuar siendo los proveedores y consideran que este fracaso se debe a las mujeres y a los inmigrantes, que les han quitado los puestos de trabajo y han logrado derechos que antes les pertenecían exclusivamente a ellos. Para explicar este fenómeno, Kimmel acuña el término derecho agraviado. Los agraviados creen que actualmente no se los recompensa de la misma forma como se hizo con sus padres y abuelos, los blancos, que construyeron este mundo y que solo le corresponde a ellos. Creen que el hombre es la nueva víctima de discriminación y es como si todo lo que ha conseguido la mujer en términos de igualdad hubiese sido a expensas del hombre. Lo ven como un juego, dice Kimmel, de suma cero, que si las mujeres ganan, los hombres pierden. Digamos la lógica binaria, ¿no? Me pregunto, ¿podemos pensar que a los electores de Milei los mueven los mismos sentimientos? Por supuesto que existen diferencias fundamentales en los diversos países, pero coincido en la necesidad de explorar cómo el género se vincula con estos movimientos políticos. Esto no pasó solamente en Estados Unidos, sino en Europa también, y los votantes es la misma generación Z, el mayor aporte, digamos, ¿no? En nuestro país, la construcción y difusión del candidato apeló a los jóvenes, ¿no es cierto?, a través de las redes y de TikTok, como dando una imagen de rebeldía, o sea, toda la, digamos, la caracterización del pelo revuelto, la campera tipo rockstar, el rostro desencajado, la mirada rabiosa, gritos, insultos, gestos de amenaza corporal, el uso de objetos como palos, motosierra, enarbolados para la destrucción, el despliegue de furia que apela a la emoción, las palabras escasas pero contundentes, el vocabulario simple y primario, de mensajes breves a modo de eslogan, han dado resultado porque son repetidos de manera idéntica por los seguidores. Toda la presentación estuvo cargada de simbolismo sobre esa masculinidad patriarcal. Por ejemplo, el león, el león, el rey de la selva,
digamos que de mayor tamaño, y es algo que todos los jóvenes conocen, que han visto en los juegos infantiles, como el rey de la selva, el que tiene más poder. Bueno, las referencias también que hace a la animalidad, representando siempre salvajismo como puro instinto y poder. Es evidente que en la elección del candidato primaron las emociones transmitidas a través de la gestualidad y de los mensajes paraverbales. Según los encuestadores Nicolás Terescu y Abelardo Vitale, una de las medidas que apoyan los jóvenes votantes es la quita de subsidios y de programas de ayudas a los llamados planeros, que son aquellos considerados vagos, que les quitan algo o son merecedores o no son merecedores de ayuda estatal. Aquí encontramos otra similitud con Kimmel sobre el odio a los inmigrantes y se instala la frase con la nuestra, como que con el dinero nuestro se paga a la gente más humilde o se le da una ayuda. Como dato curioso que vi en una encuesta callejera televisiva, un joven cercano a los 30 años le preguntan qué le parece el aumento del transporte y él dice, me parece bárbaro que quiten esos subsidios, que el Estado pague eso. Y dice, ¿a vos no te molesta? Le dice el encuestador, ¿te alcanza el sueldo? Dice, no, a mí me lo paga mi papá, para que tengamos en cuenta la subjetividad, ¿no? El ataque al feminismo es constante, ¿no? Se desmantelan todos los programas de acompañamiento a víctimas de violencia de género, así como el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada se reemplaza por los próceres. Se reemplaza el retrato de Juana Zurduy por Julio Roca. Todo un símbolo, supremacía de género y raza. Bueno, Milei define al feminismo como una pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. Y dice, no voy a pedir perdón por tener pene y no tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. O sea, aquí podemos coincidir nuevamente con Kimmel. Superioridad por un lado y victimismo con otro, ¿no? Por otro, como esto no voy a pedir perdón, ¿no? Como si tuviera que pedir perdón. Pero marcando la supremacía blanca, ¿no es cierto? Quería decir que la perspectiva de género se fue ampliando todos estos años y ya no solamente, porque hay gente que dice, ay, yo me creía que solamente se ocupaba de la mujer. No, no. La perspectiva de género trata de analizar históricamente la construcción de la masculinidad, de la feminidad, se ocupa también de las diversidades sexuales, porque incorpora la teoría queer, y también, en los últimos años, la perspectiva decolonial, o sea, pensarnos desde América del Sur, desde Latinoamérica, como un país colonizado, el cual todavía tenemos resabios de esa colonización, ¿no? La que trabaja el cruce entre género y colonialidad es una de las que trabaja es Rita Segato, y que habla de que, bueno, de que se instala acá un patriarcado de alta intensidad a partir de la colonización, que esto se trae de España y donde se intersecciona, que se dice ahora se intersecciona, con la raza y la clase social. Bueno, estos no son nada, desde mi punto de vista, no son exabruptos, sino repeticiones exactas de expresiones de la ultraderecha global. Y no hay nada espontáneo sin un plan de disciplinamiento necesario para la instalación de un programa económico que elimina a quienes molestan, de exterminio, y que se salen del orden natural, como dicen ellos, entre comillas, que son las jerarquías de género, raza y clase social. O sea, el mundo es para los varones blancos y para la clase social que puede usufructar los bienes. Quien quiere morir, quien debe morir, que muera, dijo Milei. Esta posición de volver a un orden natural sería el paraíso perdido del patriarcado, donde cada uno ocupe el lugar que la naturaleza, entre comillas, le ha destinado.
Para reforzar esta masculinidad patriarcal, Bolsonaro le entrega a Milei una medalla que enaltece la virilidad. Son 3 I que en portugués significa el mandato de inmortalidad, de nunca ser gay y de que siempre tenga potencia sexual. Una I que implica la erección. Reforzando así el estereotipo de la masculinidad hegemónica, homofóbica y de superioridad. Una expresión del pacto patriarcal que se transmite a los jóvenes como ideales de masculinidad. Pensemos que todo esto aparece permanentemente en TikTok y en todas las redes sociales. Bueno, para nombrar unos analizadores de esto y de la sociedad actual, encontré una investigación de España de lo que ellos llaman, sobre lo que ellos llaman manosfera, que es la esfera digital de los varones, antifeministas sería, ¿no? Y que cada día crece más, tiene muchísimos videos, muchísimos seguidores, y son distintos grupos. Por ejemplo, uno de ellos se llaman los incel, que son célibes involuntarios. Son varones que se autoidentifican por su incapacidad de establecer relaciones sexuales. Se basan en la creencia de que hay una jerarquía sociosexual en que las mujeres ocupan la cima, seguida por hombres tradicionalmente atractivos e hipermasculinos, y en la base los hombres con un físico considerado no atractivo. El discurso que se construye es que, por un lado, los hombres tienen derecho al sexo y, por otro, que las mujeres son un obstáculo que les impide obtener ese derecho. Consecuentemente, la violencia aparece como una herramienta válida para frenar ese desequilibrio de poder. A pesar de que esa violencia se reproduce mayoritariamente por vías digitales, a través de memes, troleo de género y campañas de ciberacoso, también se han producido ataques físicos contra mujeres. Otro grupo es el de los activistas de los derechos del hombre. Se estructura desde la convicción que existe una conspiración feminista que tiene como objeto subyugar a los hombres. El discurso es de victimización, ya que parten de la premisa que el feminismo y las feministas son responsables del malestar de los hombres. Uno de los argumentos es que la gran mayoría de denuncias de mujeres a hombres por violencia, malos tratos o violación son falsas. El otro grupo es una sigla MGTOW, que no la voy a decir en inglés, pero que quiere decir hombres que siguen su propio camino. Es también un grupo antifeminista formado exclusivamente por varones que ostenta como principio el separatismo del hombre de las mujeres, ya que considera que la sociedad fue corrompida por el feminismo y que las mujeres son abusivas e interesadas. Intentan evitar por completo las relaciones con las mujeres, abstenerse de tener relaciones sexuales, un proceso conocido como hacerse monje. El sitio tiene más de 730.000 seguidores y sus videos han sido vistos un total de 130 millones de veces. Los investigadores destacan que en estos grupos hay 3 ideas centrales. Uno, a la idea del ginocentrismo, sociedades ginocéntricas dominadas por el feminismo autoritario. 2, el victimismo masculino, la autopercepción de ser las verdaderas y únicas víctimas de las sociedades actuales. Y 3, la banalización de la violencia contra las mujeres, lo que resulta un discurso legitimador de la violencia y reproductor de la misma. Y concluyen que la manosfera funciona como un espacio de restauración y reconstrucción de la identidad masculina patriarcal. Bueno, ante todo este panorama me pregunto qué pasa con los vínculos actualmente entre los géneros, ¿no? Y retomo lo del 2004. En el 2004, porque lo busqué al trabajo, analicé el discurso de las mujeres de aquellos tiempos
en la clínica. Y ya se planteaban quejas en relación a los varones, también falta de deseo sexual, dificultad para el encuentro. En estos momentos, creo que en estos 20 años pasaron muchas cosas, ¿no es cierto? Y pasaron muchas cosas en relación a las mujeres, ¿no? Bueno, lo que ya dije de las marchas, los encuentros, surgieron muchísimas asociaciones, agrupaciones contra la violencia de género, por esclarecer femicidios, y esto ha fortalecido a las mujeres en general, además de adquirir nuevos derechos, porque muchos de estos pedidos se transformaron en leyes, ¿no es cierto? En aquel trabajo llegué a la conclusión de que para las mujeres de esta muestra, los tradicionales mandatos de género entraban en conflicto con nuevos ideales. Por ejemplo, el mandato de maternidad, de buena esposa, entraba en conflicto con los nuevos ideales, que era el éxito profesional, los modelos de belleza, la dedicación al trabajo o a los estudios, la vida social. En relación a los vínculos afectivos, tomé algunas expresiones que me consideraba nuevas, como marido cama afuera. Ya todos saben que marido cama afuera. Amigobio, no la escuché nunca más, ninguna de las dos la escuché más. Amigobio, que lo tomé como que se estaba ampliando un poco las relaciones, ¿no? Que antes eran casi exclusivamente monogámicas o matrimoniales. Marido cama afuera, amigobio, novio virtual, el nuevo que aparece, ¿no es cierto? Lo cual indicaba una apertura de las relaciones. En las mujeres mayores de 40, la famosa frase, ya no hay hombres, ante la dificultad de encontrar un hombre adecuado para una relación. Bueno, en el libro retomo esta queja de las mujeres y que consideraban que los cambios en las masculinidades, en vez de ser positivos, para ellas eran negativos, acentuando que ya no encaran, esto textual, ya no encaran, huyen, no les interesan las relaciones sexuales, no se involucran en la relación. Y a este hombre lo califiqué como evanescente, aparece y desaparece, avanza y retrocede, se fuma, se cae, implosiona. Ante esta situación, que nominé de esta manera, actualmente, ante esta situación, esto tiene un nombre, que es el ghosting, que es un nombre que apareció en la década del 2000, o sea que es viejo, pero que ahora se usa mucho, ¿no? Ghostear, las más jóvenes lo deben saber, pero a todas nos ha pasado el ghosting. Proviene de la palabra inglesa ghost, que significa fantasma, y se refiere a desaparecer como un fantasma. Y se acuñó a principios de la década del 20. Parece que esta práctica se ha incrementado con el uso creciente de las redes sociales y las aplicaciones de citas en línea. Se desaparece también en lo real, como se hace con el celular o la computadora. Es decir, alguien está saliendo con un varón y de repente no aparece nunca más, ni contesta los mensajes, ni hay ninguna explicación. Esto también tengo que decir que lo están haciendo las mujeres, pero que en su momento lo hacían los varones. No solo se cancela o elimina al otro, sino que también se autoelimina quien lo hace. Se puede interpretar también como una forma infantil y omnipotente de no cerrar ninguna posibilidad, o sea, no hago un fin, dejo abierto y a lo mejor en algún momento vuelvo a aparecer, ¿no? Como ha sucedido. O sea, se sostiene en una ilusión de la elección infinita del partener o de la partener y la posibilidad de comenzar simultáneamente también muchas relaciones virtuales, o sea, lo que favorece la red y los sitios de cita, que se tenga varias propuestas, ¿no es cierto? No hay finitud, sino que todo puede volver a empezar, que es otra característica de la red y de las nuevas tecnologías, ¿no? Otra razón que existe es que todavía está el temor en algunos varones de que las mujeres quieran formalizar la relación
y cualquier sugerencia un poco más demostrativa en el afecto lo interpretan como una propuesta monogámica y huyen. Lo utilizan más los varones, pero está creciendo en las mujeres. Aclaramos que en nuestro país el desaparecer tiene connotaciones muy dramáticas que tienen que ver con nuestra historia reciente, ¿no es cierto? Y bueno, muchas veces las personas quedan bastante dañadas por esto, sobre todo si suponían que era una relación que tenía futuro, ¿no? El avasallamiento se sienten avasalladas porque ni siquiera son dignas de una palabra. Acá lo que falta es la palabra, ¿no es cierto? En el libro ¿Por qué duele el amor?, que es del 2012, de Eva Ilú, dice que la libertad sexual y emocional genera una forma propia de sufrimiento, porque lo paradojal de esto es que hemos llegado a un punto donde hay mayor libertad sexual que nunca en la historia, ¿no es cierto? Pero sin embargo parece que esto se revierte por las actitudes que hay en cuanto a los encuentros sexuales, ¿no? Entonces dice que hay un miedo al compromiso y hay una nueva arquitectura de las relaciones amorosas. Es una socióloga, Evilú, que trabaja el tema de los vínculos, ¿no? Y dice que muchos factores convergen para que el desapego emocional y sexual sea una estrategia predominante entre los varones. Y dice, los varones transfirieron al sexo el control que tuvieron antes en el hogar. Y la sexualidad se convirtió en el ámbito en el que ellos podían expresar y desplegar su autoridad y su autonomía. El desapego emocional podría ser visto como una metáfora de la autonomía masculina. Alguien había hablado también, creo que en este libro, que yo puse como que lo querían cazar, ¿no? Y creo que ya me parece que las mujeres, en su mayoría, no quieren casar a nadie. Pero todavía existe esa idea de que la mujer es la que quiere casar al varón, ¿no es cierto? La joven escritora Tamara Tenenbaum, en su libro El fin del amor, de 2019, vamos avanzando, es decir, 7 años después que el Dilú, nos dice que cada vez son más los chicos que se comportan como hace años se suponía que solo se comportaban las chicas. Y también son cada vez más las chicas cuyo comportamiento podría inscribirse en ese desapego emocional y sexual del que habla Ilú. Chicas que clavan vistos, dice, se van de tu casa sin saludar, que si te han visto no se acuerdan. En el caso de Tinder, la Argentina está entre los 10 países que más la utilizan. Las herramientas digitales generan formas de interacción que pueden implicar nuevas maneras de precarizar a los demás, debido a la expulsión de los cuerpos de las interacciones afectivas. Actualmente, dice Tenenbaum, en estas aplicaciones donde todos y todas tenemos que exhibir nuestros cuerpos por igual, los varones tienen que acostumbrarse a estar en una vidriera. Las mujeres sabemos hace mucho tiempo que se siente ser validada y comparada en virtud de tu belleza física, pero para los varones es algo novedoso y es algo que estamos viendo en los consultorios también, la cuestión corporal en los varones, ¿no? Tenenbaum comenta lo que Ilú llama mercado del amor y la idea de que puedo encontrar algo mejor en el mercado. Todo el tiempo nos encontramos comparando a nuestra pareja, no solo con las parejas que conocemos o creemos que conocemos, sino también con una especie de candidato ideal inmejorable que podría estar esperándonos allá afuera. Estas relaciones sexoafectivas que tenemos hoy, que parecen tan libres e individuales, responden en realidad a la lógica del mercado. En el primer estudio que hice, del 2004, las mujeres decían, yo anoté una expresión que decía, no voy a encontrar el amor de mi vida en un boliche.
Bueno, ahora creo que no hay más boliche, muy poco, porque todo es a través de internet, el encuentro, ¿no es cierto? Pero en ese momento que todavía había boliches, ella decía si ir al boliche, no ir al boliche, quería encontrar a alguien, pero no voy a encontrar el amor de mi vida en un boliche, o sea, primero que todavía se sostiene que hay un amor de la vida, ¿no es cierto?, la cuestión romántica, y después, ¿por qué no puede estar alguien interesante en un boliche? O sea, las paradojas que se dan en relación a los vínculos y al imaginario, estamos hablando del imaginario. Como novedoso, dice Tenenbaum, me parece interesante porque es de una persona joven que escribe sobre esto. Creo que el libro se hizo en serie también, no sé si la vieron, y ahora se está haciendo la obra, no sé si se hizo la obra de teatro, pero hay un libro nuevo de ella que se está haciendo también una obra, y es una autora que plantea todas estas problemáticas muy actuales. Como novedoso, dice, es lo que hoy llamamos soltería, que no existía hace un par de generaciones, era la solterona, la soltera de la familia, ¿no es cierto? Aquella pobre soltera. Lo que se modificó hoy es el modo en que vivimos fuera de la pareja. Es tan nuevo que el lenguaje no ha avanzado a su ritmo. No hay palabras exactas para llamar a esas relaciones que tenemos cuando no estamos en pareja. Y dice, por ejemplo, chonguear, que está tan de moda. Bueno, ¿qué escuchamos ahora en nuestros consultorios? Me pregunto sobre las mujeres y varones sobre los vínculos. Varones jóvenes a veces se angustian porque sienten que priorizan el autoerotismo, la masturbación, en vez de hacer algo para lograr una relación con el otro género. El uso y abuso de la pornografía, que sustituye cada vez más al encuentro corporal. La expresión tan usada por los adolescentes, me da paja, asocia la desmotivación, la pasividad, la indolencia con la sexualidad. Las pantallas proponen un goce especular, me estoy mirando a mí mismo. Son espejos donde el otro o la otra funcionan imaginariamente, no son seres reales. Lo que refuerza el autoerotismo y la cada vez mayor intolerancia al otro corpóreo. El uso del sexting, el sexo virtual, ¿es una relación sexual? Pregunto. Todo esto queda para la charla, todo filmado, todos los cuerpos filmados. Expresión. Pregunto a alguien que me habla que conoció a alguien, y yo le pregunto, ¿salís? Y me dice, no, nos estamos viendo, te dije, solo la veo. Lo rápido para no involucrarse, un rapidito, el imperativo de gozar y vivir rápido. Según Juan Carlos Volnovich, la llamada revolución de las pibas produjo efectos en muchos varones jóvenes que se replegaron silenciosamente y o les provocaron una radicalización antifeminista. El autor menciona el crecimiento de la incertidumbre y el desconcierto a partir de la redefinición de estándares de vínculos afectivos y sexuales de las mujeres. Prácticas consideradas naturales por siglos, te robo un beso, pensemos, ¿no? Pasaron a ser inaceptadas, hasta prohibidas legalmente, por lo cual surgieron intensos temores a escraches, cancelaciones y denuncias, que en Buenos Aires se hizo bastante esto, no sé acá en Rosario, pero en las escuelas, los escraches. Y habla de una sexualidad debilitada, declinación del deseo sexual en los varones. En el uso y abuso de la pornografía hay un borramiento de los cuerpos y una espectacularización de los modelos corporales y de la potencia sexual que inhibe por la comparación y conduce a la evitación del contacto sexual. En los sitios de cita hay una exaltación del deseo estetizado, dice, el deseo como estética, hipersemiótico, o sea, con signos, donde se reemplaza el signo por el cuerpo del otro, la fotografía, la imagen corporal, las prendas, se reemplaza toda esa semiología, sería lo semiótico,
por el cuerpo. Tinder implica un encuentro, dice, no pensemos que Tinder es un medio, es un fin. Implica un encuentro al mínimo y es una finalidad, no un pretexto. No es un medio, pero el fin del encuentro, sino que es el fin en sí mismo, porque la gente queda ahí. Hay un autor, Luis Soja, un psicoanalista italiano, que muestra todas, si les interesa, el libro se llama La pérdida del deseo, por qué el mundo está renunciando al sexo, y es del 2022, muestra todas las estadísticas. Por ejemplo, jóvenes de 35 años que nunca tuvieron relaciones sexuales. En Estados Unidos los jóvenes hasta los 35 años viven con los padres. De Corea del Sur, jóvenes que también nunca tuvieron relación sexual, tienen 24 años y no las quieren tener tampoco. Y dice, si bien en estos tiempos no hay trabas sociales como otrora para disfrutar de la sexualidad, múltiples estudios e investigaciones científicas están hablando de la pérdida del deseo sexual. Y Luis Soja dice que estamos asistiendo a una recesión sexual en el mundo occidental, que no tiene precedente en la historia, que podría implicar una renuncia a la voluntad de vivir y al goce de la vida. Dice que en la historia humana siempre se ha supuesto que el deseo sexual de los varones de 20 años era mayor que el de aquellos que tenían el doble de edad. Si la actual tendencia se prolongase, el siglo XXI podría invertir esa supuesta ley natural, deparándonos otra sorpresa sin precedentes de la involución de la sexualidad. Dice Soja, la principal nueva patología del siglo XXI es el retiro o el aislamiento social y el retiro erótico. Estamos notando en la clínica un aumento de las consultas por falta de deseo sexual, sobre todo en las poblaciones de menos de 50 años y con más intensidad en la franja de 30 a 40. Se libraron tabúes y prohibiciones, pero parece haber impactado de manera inversa en relación al deseo sexual. ¿Cómo voy con el tiempo? Estamos en 11:30. ¿Cómo? 11:30 son. Para hacer un... Y termino esto y ya. Bueno, o sea, el impacto parecería ser inverso, ¿no? La libertad inverso al deseo. La sobreexposición a las tecnologías y redes sociales quitaron la posibilidad de la fantasía. Bueno, analiza, después si lo quieren leer ustedes, las aplicaciones, la velocidad de esas aplicaciones, y lo que dice que las mujeres se están corriendo cada vez más a la bisexualidad y a la homosexualidad. Parecería que hay una cuestión de seguridad y confianza en las relaciones homosexuales que no hay en las heterosexuales. Bueno, creo, iba a comentar también dos grupos, por lo curioso que son con respecto a las mujeres, como analizadores también de todo esto, que son las FENSEL, que toman de los célibes, célibes involuntarios, esa palabra, pero FEM de femenino. La FENSEL es un movimiento emergente de las redes sociales de mujeres que deciden dejar de tener citas con hombres y abstenerse de tener relaciones sexuales. Es practicado y promovido por todo tipo de mujeres que podrían acceder al sexo y no buscan modificar las estructuras patriarcales, sino que eligen meramente remover a los hombres enteramente de la ecuación. Y por otro lado, hay un resurgimiento de cuestiones tradicionales de las mujeres. Pregunto a una paciente de 25 años que comentaba sobre las amigas que eran conservadoras, y decía que estaban así, como que querían volver al matrimonio y a tener hijos, y yo le pregunto, bueno, ¿cómo es eso? Y me dice, son Dios, patria, hogar. Quieren volver al matrimonio y a tener hijos, a la vida que tenían las abuelas o bisabuelas. Y esto aparece como un grupo muy grande, por lo menos en Estados Unidos, que son las trad wives, esposas tradicionales, que quieren el retorno a lo doméstico y a la crianza de los hijos.
En su mayoría son influencers blancas y estadounidenses de menos de 25 años que se vuelven virales documentando su vida como amas de casa estilo familia Ingalls, a través de videos donde registran cómo esperan a su marido con la cena lista y un brushing impecable. En general son mormonas, blancas o de otras ramas fundamentalistas del cristianismo y enfatizan la importancia de ser madres jóvenes. Bueno, ante todo esto pregunto, ¿tendrá que ver este retorno a viejas épocas, además de ser promovido por la ultraderecha global, con lo insatisfactorio que ha resultado el amor libre, las parejas abiertas, el poliamor? Pregunta que dejo, ¿no? Y culmino con esto. Hace más de un siglo Freud convulsionó a la sociedad con su promesa de sacar del closet la sexualidad. La expuso públicamente como el origen de todos los tormentos, en un momento histórico donde regía la doble moral burguesa. Hoy nos encontramos con otra moral, la de la deshumanización, la de la falta de empatía con el otro diferente. Podemos decir que si en la época victoriana se reprimía la sexualidad, actualmente lo que se reprime es el amor y la ternura, la capacidad de amar al semejante. Y cito a Fernando Ulloa que dice, hablar de ternura en estos tiempos de ferocidades es un concepto profundamente político. Es poner el acento en la necesidad de resistir a la barbarización de los lazos sociales que atraviesan nuestro mundo. Bueno, gracias. Hacemos un descanso para tomar un café. Sí, tomemos algo. Sí, porque me encantaría debatirlo con ustedes. Sí. Y bueno, también... Es interesante. ¿Cómo? O charlamos un poco lo que nos parece, porque si nos vamos a tomar un café, no ya se hace más tarde. Conversación. Bueno, está bien. ¿Qué les parece? Sí, porque hay poco terminamos a las 12. Sí. ¿Qué hora es? Sí, puede ser 11:30 y 35. Bueno, charlamos mejor, si no se enfría la cosa. Sí. Bueno, ¿qué les parece en relación a la clínica, estas preguntas? O bueno, lo que les parece, ¿no? Si esto lo ven, esto que estamos trabajando. Justo tenés la cámara. Gracias. Sí. Beba, te escuchamos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, no, estaba pensando que empezamos de algún modo con la ruptura del patriarcado y terminamos la escucha con que hay una vuelta al patriarcado. ¿Hay una qué? Porque la salida que es, bueno, que todo lo que aparece, ¿no es cierto?, de las dificultades entre el hombre y la mujer ha sido la ruptura del patriarcado, donde hay una igualdad, hay una situación económica también que quita al hombre todo lo que es solamente lo económico, el poder, etcétera. Y volvemos de algún modo a, como se terminó, ¿no es cierto?, la charla, a la vuelta de aquello que es más tranquilo, que no hay situaciones de dificultad. Eso creo que está tan más determinado también, no solamente por la sexualidad, sino por lo económico, porque la mujer entró en la vida social y en la vida laboral y ha quedado de algún modo sacando, entre comillas, trabajo al hombre. Y generalmente la mujer ha tenido en ese sentido la sensación de libertad. Y el sentido de libertad de la mujer es para el hombre también la situación de dejar de tener el poder él, que era lo que de algún modo estaba heredando, si no se convertía en alguien que no valía, si no valía en la casa en donde dominaba, ¿no es cierto?, la familia.
Bueno, todo esto realmente ha llevado una charla muy intensa, con muchas realmente situaciones que ha hablado la expositora, que realmente fue muy completa, muy importante. Solamente quería comenzar de algún modo la discusión por el momento. Gracias por el comentario. De acuerdo. Yo me quedé, primero, gracias, muy interesante, todo un paneo enorme de muchos temas complejísimos, interesantísimos. Me quedé con esto del elogio del riesgo, me gustó, porque la historia es, venimos del patriarcado, donde había todo ordenadito, se sabía qué le correspondía El lugar al de hombre, cada uno. Claro. el lugar de cada uno, entonces se suponía que no había riesgo, se suponía que no había conflicto, pero en realidad sabemos que sí. ¿Qué pasó? Se liberó la pareja, digamos, de las familias concertadas por los padres, se pasó a la liberación del amor, y entonces las parejas se elegían, y eso trajo no la eliminación del conflicto, trajo otros conflictos, ¿no? El amor siguió teniendo conflicto, como que ya sabemos desde Freud que el conflicto es parte del ser humano, no zafamos, sea la cultura que sea, tenemos conflictos. Entonces, ¿a qué voy? Cuando vos decís mi ley, masculinidad agresiva, yo no sé si es masculinidad agresiva o es que la agresividad, esa pedagogía del maltrato, de la crueldad de Rita Segato que cita, esto viene desde que el hombre es hombre, ¿no? Sabemos que desde la Biblia fue la mujer la ubicada en la culpable, pero el maltrato y hospitalidad del otro, yo creo que es la esencia de la historia humana, de la dificultad de hacerle lugar al otro, que se ha puesto en un momento en el patriarcado, entonces el hombre era el dominador, después pasó a ser las mujeres son las que someten a los hombres y entonces nos queremos quedar célibes porque ellas nos maltratan, ¿no? Es como que va oscilando el peso de quién tiene el poder, quién tiene el maltrato sobre el otro, pero en realidad a lo que apunto es qué riesgo es vivir, qué riesgo es estar expuesto a la relación humana. Creo que ahí está el centro de la cosa. Salirnos de nosotros para abrirnos a los otros que siempre nos van a golpear con su diferencia, con su no acuerdo. ¿Y qué hacemos ahí con eso? ¿No? Qué difíciles son los vínculos, a eso voy. Sí, son difíciles. Lo fueron siempre. Siempre lo fueron. Yo creo que la libertad de ahora es que ya no, como me dijo mi nieta chiquita, me dijo, ya las cosas no son tan binarias. Son mellizos, nena y varón. Y yo tontamente le pregunté a la nena, che, ¿no tienen novio? ¿Novia? Yo era adolescente. Y entonces el varón se quedó callado, me miró así, mirando para otro lado, y la nena me dice, bueno, las cosas no son tan binarias. No son binarias. Y para cerrar mi idea, no son binarias y no son fáciles. La ternura no es fácil, porque cuando hay ese encuentro con el otro que te impacta, es difícil el diálogo, a ver, yo pienso así, vos pensás así, a ver qué hacemos con esto. Estamos acostumbrados a el otro, ya Freud lo decía, ¿no? Uno se constituye, lo malo está afuera, lo bueno está dentro, ¿no? Como un mecanismo humano también.
un tema complejísimo y apasionante. Sí. Pero que es tan conflictivo, digamos, como si es binario o es abierto. Está ahí el conflicto y va a seguir porque es propio de la humanidad, digamos. Sí, la diferencia de esta época es la mediación de la máquina. Claro. Eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, que estos niños nacen, desde que nacen ya están recibiendo otra información. Sería la primera generación que recibe esto y que todavía no sabemos los efectos que va a tener. Eso es lo diferente, claro. Sí, ¿y cómo va a transformarse esta tecnología? Porque no es como las otras herramientas que tuvimos en la historia, por la cual somos seres humanos, digamos. Esta herramienta va directamente a nuestro cerebro. Esa es la diferencia. Pensaba, Marta, en relación a esto que vos decías del desapego emocional, medio como metáfora del deseo masculino, como desafectado, no me importa nada. Sí, eso lo dice Eva el uno, yo. Pero está linda, está linda. Te la escuchado. Y cuanto de este intercambio de los vínculos a través de las redes, fomenta mucho este desapego emocional y algo de la inmediatez, ¿no? Vínculos que se construyen y se deconstruyen inmediatamente, si esos son vínculos, después puedo preguntarlo. Y cuando vos terminabas citando a Ulloa y esto de la ternura, yo pensaba, bueno, la ternura se construye, lleva tiempo. No sé si lo podemos pensar en la lógica de la inmediatez. Claro. Entonces digo, qué revolucionaria la ternura. Lira Feldman, que vos la citabas, digamos, como medio el opuesto también a la crueldad y al hater, que está mucho en las redes, muy irresponsable, digamos, donde es como esto, cuánto de las redes y pensar en los efectos que tienen en los vínculos, en las subjetividades, fomenta mucho un desapego, ¿no? Como algo de muy light, muy lábil, muy fugaz, todo. Y creo que en los consultorios de la clínica actual escuchamos mucho esto y el padecimiento en general, digamos, ¿no? Digamos, cómo esto que parece tan light termina teniendo efectos muy devastadores en la subjetividad. Entonces digo, bueno, o sea, me quedé con esto y tu cierre citando a Ulloa, digo, bueno, claro, hay que volver no solo a Freud, sino a estas categorías muy complejas. La ternura es compleja y es sólida, tal vez me voy de boca, pero digo, esto que vos decías de lo sólido y en relación a la contraposición a lo líquido, esto, el matrimonio para toda la vida, y no es que estemos hablando de que eso está bueno, pero hay algo del entramado, de lo que se construye. Es medio peligroso también esto tan largo y los vínculos que se desarrollan. Ahora, lo sólido no era garantía de ternura. También eso me interesa, ¿no? Esos matrimonios concertados, esa obligación del matrimonio, tampoco era garantía de unión, ternura y maravilla, ¿no? También había acatamiento, también había sometimiento. Era condena. Eso. Sí, por eso yo aclaré que no era que estaba diciendo que eso era mejor, que el Claro, pasado fue mejor, claro. sino que es diferente. Eso. Pero esta labilidad de hoy origina mucho sufrimiento. Los jóvenes, mucho sufrimiento. La soledad, la falta de contacto. Sí, es una paradoja, finalmente. Porque no quiero saber, pero sin esto sufro y voy a análisis o no, pero es una paradoja total, es la búsqueda, pero no quiero el encuentro. Claro, pero aparte La nunca ternura estuvimos no tan tiene- conectados como ahora y estamos desconectados. La red social que desconecta. Claro. Sí, es bien. Hay mucho discurso de, bueno, yo tengo que estar bien conmigo y hacer mis cosas y esa... ¿Cómo impacta en la construcción de la imagen del semejante? ¿Quién es ese otro que puede o no formar parte si yo me tengo que resolver a mí mismo y estar bien conmigo? Claro, sí, todas las técnicas de autoayuda. Tiene que ver con todo este movimiento de autoayuda y de impedir el vínculo con otra persona que puede ayudar, porque puede ser peligroso, ¿no? Y más tranquilo son estos movimientos de autoayuda. Lo que a mí me llama la atención es cuando vos haces
todo este extenso recorrido, la vuelta, el retorno a lo que ya se vivió y que fue considerado insatisfactorio. Se estará pensando, me pregunto, de la misma manera o se está pensando en un retorno, pero con ciertas modificaciones, con ciertos cambios. ¿Por qué este retorno? ¿Por qué esta búsqueda de la violencia, ¿no? Que nosotros la estamos viendo en nuestro país, porque esta necesidad de líderes violentos. Eso me parece que no lo habíamos visto demasiado. La época de los militares, pero no sé si Estaba solapado. había violencia, no podemos decir que no, pero ahora se muestra sin pudor, sin pudor. Los líderes parece que actualmente no tienen ningún pudor en mostrar ya sea su sexualidad y ya sea su violencia, su odio hacia el semejante, hacia el que no piensa como uno. Este último discurso de 2021 yo no lo puedo obviar, ¿no? Porque yo creo que ejerce efectos en nuestra subjetividad. No lo voy a permitir, me importa 3 carajos, ¿no? El aumento a los jubilados. Claro. Sí. Es como que no existe lo humano, es como Nada, que no hay todo, no me yo le voy a interesa. decir esto en número para allá, No y en el medio estamos la gente. No me interesa. Que muera el que tenga que morir, eso es tremendo decir. Y que no le den comida a los indigentes, porque otro que no sé del gobierno dijo así, que no le den comida a los indigentes que están en la calle porque se acostumbren. Claro. Y no van a cambiar su situación. Como si fueran, aparte son muy ignorantes. Al mismo tiempo se guarda. Hay comida y se guarda. Ay, no, lo de la comida no se distribuye. Yo no puedo entender esa no, lógica. Es una crueldad extrema. Extrema. Sí, no puedo entender esa lógica, porque está sembrando odio, sí. ¿no? Es un plan de exterminio para mí. ¿Qué nos ha pasado? Yo Lo pregunto, más triste es la ¿qué falta nos ha de pasado? respuesta a eso, ¿no? ¿Cómo? Lo más triste es la falta de reacciones de respuesta. Claro. Porque vos ves como una suerte de disciplinamiento general y de adhesión general que a Sí. mí como me llama la atención. Sí, llama la atención. Sí. Sí, La legitimación efectivamente. del odio, un discurso social que se pueda adherir. Bueno, la legitimación de que alguien diga no en un momento que aparte tampoco es No, fabuloso, ¿no? No, Pero que claro. alguien diga, Sí. digamos, con un respaldo legislativo significativo y que diga, no, por más yo ni me importa nada, Sí. es un congreso que lo respaldó, no me importa. correcto. Pero jamás tuvimos un presidente que, por ejemplo, que insulte al Papa, el maligno, ¿no? Cosas terribles, son inaceptables. La época de la posverdad, ¿no? Donde las palabras no tienen peso, no tienen validez. Lo insultan, después Sí, lo pero abrazan. los chicos después vuelven a repetir eso. Los chicos repiten, Sí. como ese está mal los subsidios. Vos te quedás así, gente humilde, diciendo, no, pero ya va a pasar, ya está mal, está bien que le saquen a todos todo eso. Se está naturalizando Claro. la violencia. El ver gente durmiendo. Yo digo, acá a la vuelta, en el camino, 3 personas durmiendo en la calle, Sí, cada día 3, más, sí. ¿no? En 2 cuadras, Sí. en pleno centro de la ciudad. Esto no es la periferia. Y parece que se va naturalizando que, bueno, viven ahí, viven de esa manera, no hay que darles de comer porque se van a acostumbrar, se les va a volver una situación cómoda. Claro. Ese cambio en la subjetividad de nuestro pueblo, de la Argentina, a mí me llama... Que fuimos la siempre, atención. digamos que, No, bueno, tuvimos solidario. nuestras cosas, pero siempre se consideró un país en el mundo como que Solidario. con los derechos humanos, que hizo el juicio a los militares, que tiene producción psicoanalítica un montón, cultural, cinematográfica, y que, bueno, pero yo pienso que están las nuevas hay algo en las nuevas generaciones que hay que trabajar mucho. Sí, que yo, ¿Eh? se me escapa, no lo puedo entender, no lo puedo entender.
qué es lo que está pasando. Sí, sí, sí. Lo que no entendimos, creo que pasa por ese lado, porque están diciendo de que no es solamente en este informe que yo leí, que es está en internet si lo quieren ver, que es de España, del Instituto Reina Sofía, dice que en toda Europa pasó esto. En todos los países que ganó la ultraderecha fue por los jóvenes. La generación está así. El odio hacia los inmigrantes. El odio a los inmigrantes. Claro. Es importante. Ahora sería imposible pensar un mundo de los blancos, nada más, porque es una minoría. La supremacía está blanca, ¿no es cierto? No podrían vivir en Europa sin los inmigrantes, porque ¿quién hace los trabajos? Sí, pero hay un rechazo a la alteridad, digamos, al Claro, diferente, al semejante, digamos, llega a esto tan extremista del político. Y el rechazo al feminismo, justamente porque, Bien. esto lo dicen algunos filósofos, es el movimiento que más disruptivo fue, y que saca a la mujer de la base, que sería toda la base de la familia patriarcal y del capitalismo. O sea, por eso están tan preocupados por la cuestión del aborto, porque en Italia no hay nacimientos. Las mujeres eligen no tener hijos ante esta situación caótica que se está Las viviendo. mujeres y los hombres también. A los hombres también. También, Sí. eligen no tener hijos. Sí, sí. Bueno, eso llama la atención. Claro, Y el movimiento feminista, por supuesto, es disruptivo. claro. Y es el que más en estos años ha avanzado a nivel global, ¿no es cierto? Sí. Yo siempre digo que la película, el libro de la criada, ¿cómo es? Sí, cuando El cuento de la criada se está por hacer real y cada vez estamos más cerca. ¿Se acabó la batería? Mujer como reproductora biológica. Y en otro trabajo yo comparé el discurso de Hitler con el de Milley, donde Hitler dice que la mujer tiene que estar en su lugar atendiendo al marido y que ese no puede, no puede para nada estar en el espacio público, sino que tiene que estar ahí en la base social. Y digo, bueno, no está tan equivocado porque las mujeres sostenemos con los cuidados, sostenemos un sistema. Si dejamos de sostener, ¿qué pasará? ¿No es cierto? Creo que ese es el Y temor. vamos reproduciendo, además. Claro, Porque somos las que reproducimos la vida. reproducimos. Claro. Me resonó tu mención al tema que me parece bastante No se específico. escucha mucho lo que... Cuando estaba viendo internet apareció una nota ¿El de también los tres? ¿Viste? ¿Del otro? que tiene una vida sin Ahí. religión, No lo encuentro. No, religioso, y que generó toda una serie de respuestas, algunas bastante críticas, ¿no? Porque era esta cosa así, familia Ingalls, creo que lo dijiste Sí. muy bien. Yo lo que me quedé pensando también, me parece que a veces pensamos lo epocal como cierta homogeneidad, y vos en un mismo momento, en un corte histórico, vas a encontrar la convivencia de muchas cosas, a veces muy opuestas. Entonces, creo que para la mentalidad promedio, lo que muestra esta vida Ingalls no resulta muy feliz, pero existe, puede convivir. Por eso, a veces, también este tema de, bueno, avanzó de nuevo la ultraderecha, después va a haber un repliegue, es como que son todas cosas que van bien, no hay una evolución permanente o un cambio, por ejemplo, liberamos la sexualidad y de pronto ahora va a tener un retroceso. Creo que un poco la historia es mucho eso también, es un ir y volver, retomar, se pierde. Sí. Yo pienso que estos grupos también surgen por la insatisfacción y la soledad, ¿no? Como dije, de estas aperturas que no resultaron tan satisfactorias, del poliamor, el amor libre, los tríos. Parecería como que necesitamos una cuestión afectiva más profunda, digamos. Y este retorno, bueno, a la creencia de que con eso, con esa vida familiar, se era más feliz. Creo que tiene que ver las distintas generaciones. Por ejemplo, mi generación, que es la generación de los 70, que es la que invadió las universidades, hay una autora que dice, se socializó contra la madre. Yo veo
en mi caso, que mi mamá era una ama de casa, y yo me socialicé, no quería hacer nada de lo que quería hacer ella. No me gusta cocinar, no quería hacer las cosas de la... Y después vino toda una generación que le encanta cocinar, por ejemplo. Es como que depende en qué momento histórico estás y cómo... Sí, totalmente. Claro. Yo le enseño a mi mamá a cocinar, como ay, y mi mamá que está más en esta generación que manejarse de la cocina. Es lindo Los cocinar, hombres ¿no? que cocinan. ¿Eh? Los hombres que cocinan. Los hombres que cocinan, claro. Acá hay una mano levantada. Mariale, si querés activar. Buen día. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola. Bueno, recién escuchaba al compañero que decía ir y venir de una punta a la otra, y yo mientras te iba escuchando pensaba en la parábola de Schopenhauer que trae Freud para hablar del amor. Y un poco estamos como los erizos, ¿no? Yendo y viniendo, amontonándonos, pinchándonos con las púas. Y pensaba si entre la ternura y las púas no estaría ahora la tecnología ocupando ese lugar, porque me imaginaba, un poco por escuchar también a adolescentes y jóvenes cómo se están vinculando ahora, o son encuentros fogosos, pero que después generan esa distancia que solo sigue mediatizada por la tecnología. El cuerpo a cuerpo no es un punto de llegada en una relación, a veces es el punto de partida, y como vos decías, Tinder queda todo ahí. A veces es solo ese encuentro como punto de partida, pero también como punto final. En la realidad no pasa más nada, se sigue sosteniendo lo virtual. O parejas que llevan en el día a día sus discusiones por WhatsApp y después llega la noche, se encuentran y como si nada hubiera pasado, porque la discusión ya se resolvió en lo virtual. También a veces hay relaciones paralelas en una misma pareja. Son cosas que iba pensando mientras escuchaba y lo iba relacionando con la clínica, ¿no? Cómo pueden ir tejiéndose distintas maneras de vincularse. Gracias, ¿cómo se llama? Mariale. María. Mariale. Mariana. María. Gracias por tu comentario. Sí, cuando yo cité eso que dice un paciente, nos vemos, no salimos. ¿Qué quiere decir? ¿Que se ven? ¿Qué quiere decir? Que tienen relaciones sexuales y después no se ven. O sea, se ven en un lugar, pero no salen. Como esto lo que dice ella, primero está la relación sexual y se trata de evitar cualquier otro contacto afectivo, porque esto parecería que es lo que más puede provocar sufrimiento también, ¿cierto? Claro, el nacimiento de la ternura, del compañerismo, todo ese tipo de cosas, que si se cortan, duele. Claro, también. La vulnerabilidad humana, ¿no? Donde el encuentro es un riesgo de sufrir, un riesgo de no encuentro, y todos los sentimientos que están en juego, ¿no? Por eso creo que es tan importante la pedagogía de la ternura, es algo que el ser humano no ha pensado nunca en esto, enseñar desde el jardín. Ahora sí está la educación emocional, se está implantando. Sí, y qué duro va a ser el trabajo con estas lógicas binarias de o estamos juntos o somos enemigos, ¿no? Estas grietas que se instalan inevitablemente, pero requiere un trabajo emocional y afectivo grande, este encuentro donde, bueno, me banco la diferencia y qué hacemos con el malestar, ¿no? Y tener que tolerar la no reacción con la diferencia o el malestar que el otro me provoca. Por eso es un trabajo de educación que me parece fantástico que ahora se esté hablando de esto. No sé bien cómo es, pero sé que me están hablando en algunas escuelas y en España de la educación emocional, desde pequeños. Sí. Claro, del registro, la incorporación del cuerpo. Esto
está muy Nachmanovich y muchos que hablan de esto, ¿no? Nuestra mentalidad occidental sacó el cuerpo, sacó el afecto. Estamos acostumbrados a pienso, luego existo, ¿no? La razón, el centro. Y en realidad dejamos de lado los afectos, no estamos acostumbrados a manejar los afectos. Y eso que todavía acá hay estudios de los países europeos terribles, pero todavía acá mantenemos de alguna manera por nuestras características latinas reunirnos, encontrarnos, abrazarnos, besarnos, todavía no estamos en esos niveles de que cada uno esté cerrado en su casa y nadie se conecte, ¿no? Acá todavía estamos socializando, digamos. No hemos llegado a ese punto feroz del individualismo. Los países que dice que más son los hipercapitalistas, como Corea del Sur, que ya las mujeres directamente no se quieren relacionar más con los varones, no quieren tener más hijos, todos están teniendo un problema grave con esto. Sí. Los mandatos también, ¿qué peso tienen, no? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿No? Esos mandatos que impiden lo espontáneo del encuentro. Sí, sí. El hombre tiene que ser proveedor, tiene que ser potente, es un peso enorme que, bueno, mejor me quedo en mi casa porque estoy en riesgo, mi identidad está en riesgo, ¿no? Estos conceptos de identidad, de sostener el narcisismo cada vez más lábil, ¿no? De esos niños que crecen en guardería con poca presencia humana, cariñosa, ¿no? Este individualismo que se genera cada vez más y que el neoliberalismo acentúa, ¿no? El individualismo, el éxito, ¿no? Ya no salimos de nuestras casas porque todo te lo traen, no vamos al cine porque total miramos la película ahí, o sea, todo va llevando, lo económico y lo social va llevando al aislamiento, ¿no? Claro. Eso, la comunidad que se ha perdido, ¿no? En realidad necesitamos a los otros, siempre, desde que nacemos necesitamos un otro, eso se va perdiendo. Lamentablemente ahora uno de los costos, lo que más ha aumentado, el transporte. Hay gente que decía por televisión el otro día, ya no puedo salir de mi casa, quieren que no salgamos de nuestra casa, estamos todos, porque bueno, el aumento es también terrible. es una política, Por supuesto. el aislarnos, ¿no? Impide juntarnos, salir, protestar, porque estamos encerrados. Sí, por eso vos decías que te llamaba la atención, pero bueno, yo creo que está pensado también, ¿no? En impedir que salgamos a juntarnos, Sí. a protestar, Y el financiamiento de todo lo público, Claro, ¿no? claro. Empezando por la universidad, que todavía no me pueden tocar acá porque salimos así espontáneamente a defender, pero hay un financiamiento en cuanto a cultura, de todo lo que es encuentro social y que implica lo afectivo. Sí, es una avance. Y la desprotección que eso implica. O sea que pues, se va a incrementar más esto porque va a haber más vulnerabilidad. Leía que la nueva ley laboral te pueden echar sin ninguna causa. Si no le gusta tu cara por cuestiones de raza, hasta dice eso, que se puede echar a una persona y no se le paga nada por cuestiones de raza, género, o sea, no te gusta. Todo lo que hemos conseguido, todos esos derechos ya. Además se han despedido gente sin contacto personal. ¿Sin qué? Sin el contacto personal, Claro. que era despedido. Sí, Solo sí, por sí, encontrarse en la puerta con un cartel. Y esto avanza, presentó ahora, ¿cómo es? El nuevo asesor de economía, sale Schwarzenegger, pero no es ese el apellido. Bueno, ¿cómo? Sturzenegger. El plan que van a echar, pero con planilla así, lo mostraron por televisión, los que tienen que quedar. Pero va a ser de cientos de miles de personas que van a quedar sin trabajo. Sí, hay un plan de planilla. O sea que no va a quedar nada. De la esfera pública, claro. ¿no? Con las características que se le pone a cada uno para ser echado. Sí. Bueno,
O sea que eso implica más protección, más desprotección Más para todos. desprotección, La gente que tiene problemas de capacidades diferentes, no. Bueno, mujeres en situación de Mujeres vulnerabilidad. si piden mucha licencia, por Claro. ejemplo, si tienen muchos hijos, hay una cantidad, si tienen actuación política. Se saca el seguro, esto ya está, de los seguros de discapacidad Sí. y de muerte del transporte. O sea que choca, antes cobrar un seguro. Bueno, son 12:10, me parece ir cerrando. Bueno, sí. ¿Habrá Bueno. alguien que quiere participar? ¿Alguien más quiere Y la agregar última. algo? Bueno, yo diría que la vida amorosa es múltiple, de cualquier forma, para que nos calmemos, que los ideales... ¿Querés repetir, Beba? Que la vida amorosa es múltiple. Los ideales antiguos y los modernos se unen para que no nos asustemos tanto. Se dan las dos. Bueno, muchísimas gracias. Totalmente, que hay múltiples formas. Sí, sí. Muchísimas gracias, realmente muy completo para charlarlo. Está todo muy bien dicho, realmente muy, muy agradable todo y muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, para seguir pensando. Eso, en nombre de Ateneo, de la institución, muchísimas gracias, Marta, por tu presencia, por tus aportes y por ayudarnos a pensar. Bueno. Gracias. Ahora sí se puede pasar. Teresita, yo quiero que me dé la presentación. Bueno, acá la tengo. Si alguno quiere comprar algún libro, acá Nos olvidamos. La última